Imagina que tienes una tarjeta de crédito que usas todos los meses, pero nunca terminas de pagarla. Lo más extraño de esto es que el banco no solo no te bloquea, sino que te aumenta la línea de crédito. En el mundo de las finanzas personales, esto sería una tragedia. Sin embargo, en la macroeconomía moderna, esto es literalmente el pan de cada día. Seguro alguna vez has escuchado que la deuda pública es impagable o que también estamos hipotecando nuestro futuro. Sin embargo, ¿sabías que un país puede tener deuda para siempre y a pesar de esto ser considerado financieramente estable? La clave no está en cuánto dinero debas, sino en una ecuación matemática que conecta impuestos, crecimiento económico y tasa de interés. El día de hoy vamos a abrir la caja negra de la política fiscal a través del análisis del libro de José de Gregorio. En este video vamos a derivar paso a paso cómo se genera la deuda y por qué, bajo ciertas condiciones, el crecimiento económico de un país es el mejor cobrador de la deuda pública. Para entender la deuda, primero tenemos que entender el flujo que la alimenta, el déficit fiscal global. La identidad contable es sencilla pero poderosa, donde G es el gasto del gobierno en bienes, servicios e inversión, T son los ingresos públicos a través de los impuestos, y este último término es el pago de intereses sobre el stock de deuda existente. Bajo este enfoque, la deuda no aparece de la nada, simplemente es la acumulación de déficits en el tiempo. Básicamente, si el gobierno gasta más de lo que recauda, debe pedir prestado para cubrir esa diferencia, aumentando su stock de pasivos. Por lo tanto, podemos llegar a la siguiente identidad. Acá vemos un dato interesante. Un país puede tener un déficit alto no solo porque gaste mucho más hoy, sino porque el peso de los intereses de su pasado es bastante alto. Ahora, bajo este enfoque, vámonos a un ejemplo sencillo. Imagina que te debiera yo $10,000. Te pregunto, ¿es mucho o es poco? Si por ejemplo ganara $1,000 mensuales, seguramente esta deuda es demasiado grande para mí. Sin embargo, ¿qué pasa si ganaría $1,000,000? Realmente esa deuda no significa mucho con respecto a mis ingresos. De hecho, es casi nada. Con los países exactamente pasa lo mismo. El monto nominal de la deuda no nos importa tanto si no lo comparamos con su PBI, es decir, el tamaño de esa economía. A nosotros los economistas nos quita el sueño regularmente este famoso ratio deuda-PBI. Y aquí es donde la matemática se pone interesante, porque vamos a ver cómo este crecimiento económico puede licuar por completo la deuda pública y muchas veces sin necesidad de pagar un solo centavo. Para entender esa dinámica partimos de nuestra restricción presupuestaria básica. Asumiendo que el gobierno se financia con deuda y paga una tasa de interés real R, podemos llegar a lo siguiente, donde D es el déficit primario, gastos menos impuestos. Ahora, para ver esto como proporción de la economía, dividimos toda esa identidad con respecto al PBI, es decir, Y. Ahora, para representar estos ratios, lo que haremos es dividir cada término, como por ejemplo el déficit o la deuda, con respecto al PBI, que va a ser YT. Por lo tanto, cuando veamos las letras en minúsculas, realmente estamos definiendo los ratios previamente expuestos, como por ejemplo en el caso del déficit, que va a ser B minúscula T, o el caso por ejemplo de la deuda, que va a ser B minúscula T. Aquí realmente el protagonista es el crecimiento económico. Sabemos que el PBI de mañana es el de hoy más su crecimiento de la siguiente forma. De ese modo, se manipulamos los términos para que todo quede expresado en ratios sobre el PBI, P para la deuda y D para el déficit primario. Llegamos a una ecuación interesante de la deuda. Esta ecuación es el corazón de la sostenibilidad fiscal. Fíjate en este segundo término. Aquí hay un duelo directo entre la tasa de interés real y la tasa de crecimiento. Si la economía crece más rápido que la tasa de interés R, el peso de la deuda cae automáticamente. Es como si la economía se volviera tan grande que la deuda vieja es muy insignificante. Ahora, por otro lado, si el interés le gana el crecimiento, el ratio de deuda va a subir por puro efecto financiero, a menos que el gobierno genere superávits suficientemente grandes para poder compensarlo. Y ese es el secreto de por qué muchos países pueden tener deudas gigantescas y aún así estar tranquilos porque su crecimiento lo va a compensar, siempre y cuando crezcan rápido. Mientras que países pequeños con deudas pequeñas pueden colapsar si tienen altas tasas de interés y encima un crecimiento estancado. Ahora vamos con otro tema que también puede ser muy interesante. Alguna vez me he preguntado, Bruno, ¿acaso no sería más importante o necesario que un estado tenga deuda cero? Es decir, pague por completo la deuda pública. Es una pregunta completamente válida
válida. Sin embargo, vamos a ver por qué esto puede ser una mala idea. Lo que buscamos no es la extinción de la deuda, sino su estado estacionario. En sencillo, un estado estacionario es simplemente el punto donde el ratio deuda-PBI se estabiliza, es decir, donde la deuda del próximo año es exactamente igual a la del año anterior en términos relativos. Para que la deuda deje de crecer o de caer, la matemática nos impone una condición bastante clara. Esta fórmula nos dice algo contraintuitivo. Si tienes deuda positiva y la tasa de interés es mayor que el crecimiento económico, necesitas obligatoriamente generar superávits primarios solo para mantener la deuda donde está. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Aunque el gobierno necesite este ahorro primario, el presupuesto global puede seguir teniendo un déficit. ¿Y cómo es esto posible? Porque el crecimiento económico paga una parte del servicio de la deuda, permitiendo que el país siga funcionando con un déficit global igual a YB, sin que su situación financiera empeore. Y aquí es donde introducimos el concepto de solvencia. Bruno, ¿qué es la solvencia? Para que un Estado sea solvente, no es necesario que pague toda su deuda el día de mañana. Lo que realmente se requiere es lo que los economistas llamamos un esquema Ponzi, o básicamente no caer en un esquema Ponzi. Un esquema Ponzi ocurre cuando el gobierno se endeuda indefinidamente para pagar los intereses de la deuda previa, haciendo que esta crezca más rápido que la tasa de interés. Una condición no Ponzi es la verdadera regla de oro para la macroeconomía de la deuda, para que ésta no explote en valor presente. Mientras la razón deuda-PBI converja a un valor estable, el país es solvente. Por eso vemos países desarrollados con deuda de 60-80% o más que no entran en crisis porque su disciplina fiscal y crecimiento evita esto. Mejor dicho, mantienen la balanza en equilibrio. Hasta ahora la matemática nos da una senda bastante clara. Sin embargo, hay un par de consideraciones. Una pregunta válida también es por qué países como Japón, por ejemplo, pueden tener deudas gigantescas sin necesariamente pasarla mal en el proceso. Mientras que muchos países, por ejemplo, en la TAM, cuando tienen deuda que roza el 50% del PBI, pueden tener muchos problemas en este mismo camino. Y como comentamos previamente, muchas veces no importa tanto qué tanto debas, sino cuánto te cobran por esa deuda, básicamente la tasa de interés. Los países en desarrollo, como por ejemplo en la TAM, presentan obstáculos que muchas veces países desarrollados no los tienen. Por ejemplo, la tasa de interés. En países desarrollados las tasas suelen ser muchas más bajas que en países en desarrollo, lo que genera que la carga financiera sea mucho más alta en países como el nuestro, dado el mayor riesgo percibido en nuestras economías, lo que genera que un país en desarrollo deba generar superávits o ahorros mucho más altos que un país desarrollado para mantener su deuda sostenible. Segundo punto, deuda en moneda extranjera. A diferencia de Estados Unidos o Europa, muchos países en desarrollo tienen gran parte de su deuda en dólares. Si su moneda local se devalúa, el ratio deuda-PBI explota instantáneamente, aunque el gobierno no haya gastado ni un sol más o dólar adicional. Tercero, rigidez del gasto. Gran parte del gasto público, como son las pensiones, transferencias, entre otros, son difíciles de bajar o de cambiar, al menos en el corto plazo, lo que genera fricciones para bajar la deuda pública, principalmente en etapas de crisis económica. Ahora, vamos con unos últimos dos conceptos, solvencia y liquidez. Primero, la solvencia. Como vimos previamente, se trata de que en el largo plazo un país sea capaz de pagar la deuda y que no caiga en un esquema Ponzi. Es decir, estamos viendo más la trayectoria de esta deuda en el largo plazo. El segundo punto es la liquidez. Básicamente tener el dinero en la mano para poder hacer frente a los pagos de la deuda el día de hoy. También se podría entender como tener el dinero hoy para cerrar el déficit de este periodo. Y eso lleva a un punto bastante curioso. Un país puede ser solvente en el largo plazo, sin embargo no ser líquido. ¿Por qué? Porque el mercado no tiene cómo prestarle o quizás a tasas demasiado altas. Principalmente esto pasa porque los mercados financieros desconfían mucho del país, ya que podrían percibir que podría caer en default, es decir, no pagar la deuda pública, convirtiendo muchas veces un problema temporal como es la liquidez en un problema de solvencia más adelante. Y de hecho, este tema de la deuda pública está muy conectado con algo llamado reglas fiscales. Básicamente son una forma de evitar que la deuda explote. Si quieres saber más sobre este concepto, también hice un video hace un tiempo sobre las reglas fiscales y la importancia en el Perú. Y bien, como vimos en este video, la deuda muchas veces no es solo un número fijo. Es una dinámica constante que conecta crecimiento, tasa de interés y también déficit. Así que cada vez que te acuerdes de la deuda pública de un país, ten en cuenta esta famosa dinámica de la deuda pública, ya que nos permite entender un poco más allá que hay detrás. Tasas de interés,
impuestos, confianza en los mercados financieros y principalmente si un país realmente está invirtiendo para su crecimiento más adelante. Ya que al final del día, más importante que la propia deuda pública es el crecimiento sostenido de un país. Si te ha parecido interesante este video y te ha gustado, no te olvides de dejar un like, compartirlo y dejar un comentario. Asimismo, no te olvides seguirme en todas mis redes sociales para ver más temas de economía y otros temas también. Soy Bruno Villacorta, economista de profesión y divulgador por elección. Nos vemos en un próximo video.